Con este video queremos prepararte para un nuevo expediente. Presta mucha atención. Poder de la luz cósmica me ilumine. Durante los últimos 30 años, las sectas en Estados Unidos han crecido a un ritmo alarmante. Y el dinero se encarga de alimentar dicho crecimiento. Dinero que les permite a sus líderes comprar propiedades. A menudo con la intención de aislar a sus seguidores de la sociedad. Pablo Salum es un reconocido activista argentino, experto en organizaciones coercitivas, con una trayectoria de más de 20 años de estudios sobre ellas. Salum tenía 14 años cuando hizo la primera denuncia sobre las aberraciones que se escondían detrás de la actividad de la Escuela de Yoga Buenos Aires, en Argentina. De su mano, conoceremos qué son las organizaciones coercitivas. Bueno, básicamente una organización coercitiva puede ser un grupo de muchas personas o puede ser un líder unipersonal, porque las técnicas que utilizan, que son técnicas de persuasión coercitiva, que son técnicas de control y manipulación psicológica, están destinadas a captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para someterlas y someterlas, ¿no?, a lo que quiere el líder, que básicamente siempre es esclavizarlas para lograr las metas que tiene el líder o la organización. Por lo general son metas oscuras referidas a el fraude, la estafa, la trata de personas, que es la nueva forma de esclavitud moderna, y el ejercicio ilegal de la medicina y otros graves delitos que atentan contra la sanidad y los derechos humanos, ¿no? A lo largo de los años han existido casos muy puntuales de sectas coercitivas que han marcado la historia mundial. Algunas de estas organizaciones fueron Jonestown, un proyecto agrícola del Templo del Pueblo, liderado por Jim Jones en Guyana en 1978. Esta secta dio origen al suicidio colectivo más grande de la historia. Garren Jeff lideró la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue el culpable de crímenes atroces entre sus seguidores. La historia está recreada en el documental Keep Sweet. Otra secta reconocida en la historia es el movimiento Osho. En 1960, en la India, comenzó una religión New Age, que luego se trasladó a un pueblo de Oregón. Una comuna religiosa que acabó imponiendo su ley y orden en Oregón bajo Bhagwan Rajneesh, conocido como el gurú del sexo. Cada historia demuestra la coerción en todos los niveles. Pero, ¿hasta qué punto se puede manipular la conducta humana? Por lo general, le ofrecen a las personas lo que necesitan en ese momento, según la vulnerabilidad que tengan. Si tienen pérdida de afecto, le brindan un bombardeo de amor, donde se los incluye una especie de nueva familia. Si no tienen empleo, le ofrecen un empleo. Si tienen algún problema de sanidad, le ofrecen la cura a su enfermedad. Y por lo general, siempre va destinado, ¿no?, a la vulnerabilidad y a captar a personas que están en ese estado. El Templo del Pueblo, por ejemplo, fue fundado sobre ideales socialistas y proveía atención sanitaria y otros servicios sociales a sus miembros. Te dicen que cuanto más dolor tengas que transitar, es el camino, ¿no?, el camino indicado, ¿no?, que el camino indicado te va a llevar a tener que tolerar el dolor. Y ese dolor es impartido por el líder, por el grupo. Las tareas suelen ser muchas veces con torturas psicológicas, físicas, sexuales, que realmente dejan un grave daño a la salud emocional, ¿no? Dentro del movimiento Osho era percibida su hostilidad hacia ciertos valores tradicionales, como la familia, el matrimonio o las religiones ya institucionalizadas, incluso líderes religiosos como Mahatma Gandhi. Más allá de todo esto, hay que destacar que hay una separación familiar. Por lo general le dicen que la nueva familia va a ser el grupo, va a ser la organización. El líder suele reemplazar la figura paterna, materna, por lo cual las víctimas suelen ser totalmente separadas de sus familiares, en gran parte de los casos, incluso de los hijos, ¿no?
El triste final de los seguidores de la Iglesia del Templo del Pueblo estableció un récord trágico de muertes simultáneas en Estados Unidos, que permaneció vigente hasta el 2001, superado solo por los fallecimientos tras el atentado de las Torres Gemelas. En el movimiento Osho, la historia no fue distinta, pues 751 personas de The Dalles cayeron enfermas de manera repentina. Se dieron cuenta que todos se habían enfermado al comer en una decena de restaurantes del lugar. Además creían que los seguidores de Osho planeaban un ataque, contaminando con veneno o con el virus del SIDA el suministro de agua. Osho nunca fue culpado por la justicia por el ataque bacteriológico, pero fue castigado por infracción a las leyes de inmigración y condenado a una multa de $400,000 y luego ser deportado de Estados Unidos. Bueno, en un comienzo, todas las personas que son captadas son víctimas. Ahora, cuando comienzan en este camino, que empiezan a transitar el camino impartido por el líder, son obligadas a transformarse sí o sí en victimarias. ¿Por qué? Porque se las obliga a reclutar a nuevas víctimas, porque, claro, ellos quieren que sus familiares también sean salvados, que sus familiares sean curados, que tengan un buen empleo, que sean parte de esa nueva familia y de ese camino espiritual. Por lo cual terminan siendo victimarios. El gurú del sexo, por ejemplo, prometía formar un hombre nuevo. Aquella oferta revitalizadora y exótica se convirtió no solo en una atracción turística, sino en el germen de toda una nueva civilización regida por sus propias reglas y valores, que basaba sus enseñanzas en dos bases: la fuerza individual y el sexo como terapia. Bueno, por lo general yo siempre le pido a las personas que vinculen a la problemática con lo que es. Aquí estamos hablando de una adicción. La grupodependencia, que sería la dependencia emocional a un grupo, a un líder, a una idea, suele ser muy similar a cualquier otra adicción. Por ejemplo, una adicción a una droga dura, como la cocaína, la heroína, porque aquí no tenemos la sustancia, pero está la coerción psicológica de lleno, por lo cual suelen haber cambios físicos y psicológicos que se pueden ver a simple vista. Cuando un ser querido cambia drásticamente su alimentación, su vestimenta, su estética, ahí ya es un signo importante. Cuando cambia de amistades, cuando abandona su trabajo, cuando abandona su núcleo familiar, ¿no? Y cuando aparece con nueva bibliografía, cuando aparece con nuevas ideas, con nuevo vocabulario, que el vocabulario suele ser adoptado del grupo, ¿no? Estos cambios pueden ser muy radicales y la familia, si está atento, lo puede ver. En Venezuela, podemos estar al frente de un caso de secta coercitiva. Lo que comenzó como un proyecto sociocultural de producción musical, un café, un espacio de encuentro y relajación en Guacara, estado Carabobo, terminó siendo una organización coercitiva que ya tiene más de 6 años. Francisco José Márquez Méndez, alias El Maestro, creó un colectivo llamado El Viejo Martín, junto a Andrés Estrada, alias Bosman, Diego Enríquez, José Leonardo Uzcategui y su novia, Dominic Rafaela Almarza. Con la intención de construir un estudio de producción musical, consiguen un terreno donde estaban unas oficinas abandonadas de la CanTV. Este terreno fue entregado a manera de comodato por el alcalde para ese entonces, Gerardo Sánchez. En el marco del Plan Centro, la Alcaldía Socialista de Guacara, en conjunto con el colectivo Zona Psicogeológica, crearán un espacio al que llamarán Café Cultural, el cual contará con un estudio de grabación y un área para el esparcimiento y la recreación de los ciudadanos. Recibieron dinero, equipos, materiales de construcción y más,
por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, en colaboración con el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, Fondemi, que en total sumaron $1 millón. Para el primer trimestre del año 2016 se inauguró el Centro de Producción Cultural con el nombre Zona Psicogeológica, ZPG. Una vez que los entes gubernamentales que apoyaron el primer proyecto vieron las capacidades que podían desarrollarse en ese espacio y con la gente que estaba, hicieron que el proyecto creciera y aprobaron $1 millón para la creación de un núcleo de producción cultural que, bueno, se construyó con container, algo súper integral. Tenía un skatepark, tenía un restaurante, un lobby, una sala de ensayo, un salón de multiplicación de video, un estudio de producción de video, un estudio de grabación de voces. Trabajan y producen para particulares y empresas. De pronto, el rumbo del núcleo cambió. Francisco Márquez se autoproclamó el maestro y comenzó a dirigir cada uno de los pasos de sus compañeros de grupo y de todo el que se sumó al proyecto. Nosotros como productor audiovisual generábamos cantidades de dinero importantes y todo era manejado por el líder de la organización. Aparte que siempre era fino que te dijera que ibas a percibir dinero en algún momento, porque yo veía, o sea, yo siempre veía cómo se movían las finanzas de ZPG, porque básicamente todo entraba por mí. Yo sabía la cantidad de dinero que movía ZPG y pues yo estaba esperando algún día también ser remunerada por todo mi trabajo. Francisco dice ser Dios, afirma ser el Mesías y los demás integrantes, sus 12 discípulos. Él un día nos dijo a todos: mira muchachos, aquí ya vamos a dejar de recibir gente, aquí ya vamos a dejar de ser un proyecto del Estado. Y esto se va a convertir ahora en mi casa, y ustedes viven conmigo en mi casa. Muchas veces estos grupos inundan a los adeptos de seguridad. Estas personas encuentran un sentido de pertenencia, ¿no?, en estos grupos donde aquí me van a proteger, aquí me van a cuidar. Luego, ¿qué pasa? Empiezan a crearse con estas técnicas coercitivas de control mental, de condicionamiento y de programación, empiezan a minar la identidad de estas personas. Según el testimonio de las víctimas, este hombre los obliga a escucharlo por largas horas hablar sobre abuso sexual, haciéndoles creer a todos los miembros de ZPG que habían sido abusados por sus familiares, forzándolos a desprenderse de todo lo que los ata al mundo exterior. Y por lo general el líder siempre nos decía a todos los varones que nosotros éramos gay porque éramos abusados, todos fuimos abusados por nuestros padres. Puede ocurrir, como tú lo estás mencionando, que el líder, el maestro en este caso, implante recuerdos en la persona que son falsos, que realmente nunca ocurrieron. Esto es un tipo de manipulación, por supuesto. Es como decirte constantemente escenarios que pudieron haberte ocurrido en algún momento, hasta que llega el punto en que tú comienzas a darlos por válidos, incluso a tener recuerdos de eso que no ocurrió realmente. No cualquiera puede ser parte de ZPG. Primero, debes ser aceptado por el maestro, porque él escoge quiénes pueden ser parte de su secta. La forma de captar a nuevos integrantes es siempre prometiendo un futuro mejor. Venía abusada de mi hogar sexualmente y yo le comenté eso a Fran y él me dijo: vas a mudarte aquí, eso no te va a pasar más nunca, porque lo que te hayan hecho en tu casa, eso no te va a pasar más. Y eso creo que fue una de las razones por las cuales yo realmente me fui a ZPG. Para entrar a este grupo no es fácil, y eso es una característica común que se encuentra uno en grupos que podemos denominar que son o cumplen con las características de una secta. A veces es a través de una entrevista, a través de que se analiza, se estudia muy bien a la persona que quiere ser partícipe,
o incluso muchas veces se les somete a que cumplan ciertos rituales de iniciación para pertenecer a este grupo, a esta secta. Apenas entré a ZPG tuve que hacer un ayuno depurativo de 5 días sin comer, solo tomar agua. Era como una forma de depurarme de la carne que había comido y de las malas energías que traía y todo eso, porque ZPG todo el mundo es vegano obligatoriamente. Porque las comidas eran grupales, ya que no éramos una familia, sino una comuna. Teníamos que comer todos juntos, no podíamos comer cada uno con un plato, sino que las comidas eran colectivas, en banquetes. Allí era donde estaba el castigo, no podías acercarte a comer, podías pasar 2 o 3 días sin comer. Entonces, si buscabas el apoyo de tu familia para alimentarte, ya sabían que venías y te decían que venías contaminado de tu familia, de una energía incestuosa. Según el testimonio de las víctimas, el consumo de estupefacientes es obligatorio. Francisco Márquez mantiene presuntamente en su poder gran cantidad de cannabis que va administrando diariamente. Las drogas siempre estuvieron presentes en la secta. Todavía hoy en día se debe vivir igual, porque es la manera de apaciguar a la persona y manipularla a su antojo. Y siempre después de fumar nos hacía algún tipo de terapia de hipnosis o nos ponía a hablar cosas que nos habían pasado en la casa o temas del que él pudiera agarrarse para pues, volvernos más vulnerables. El uso de la marihuana, sobre todo el uso de la marihuana, genera una mayor posibilidad o probabilidad de despersonalización en quien la usa. Y si el uso es exacerbado e ilimitado, y a eso le sumas un evento que también genera placer, que es la sexualidad ilimitada, tú estás logrando que las personas que formen parte de la secta tengan más apego al líder sectario. Él les provee placer, él les provee la posibilidad de extender la conciencia. Hay que hacer un seguimiento correcto a esos fondos, hasta qué punto, por el tema por lo menos el consumo de sustancias, el consumo de marihuana, que se hace referencia, hasta qué punto de repente ese dinero del Estado fue utilizado con ese fin, ¿no? Entonces, y ahí tenemos delitos que pudieran abarcar nuestra recientemente reformada este año ley contra la corrupción, por el desvío o el manejo distinto de esos fondos. Ahí entra también en la relación de lo que es la legitimación de capitales, ¿okay? El delito de legitimación de capitales, porque sencillamente esa legitimación se da cuando hay un dinero mal habido y bueno, y ese dinero pues se utiliza para otros fines. Los obliga a mantener relaciones sexuales unos con otros e incluso con personas del mismo sexo. De lo contrario, los castiga con aislamientos, suspensión de alimentos, golpes y prohibición de mirar y hablar a la persona castigada. Compartí sexualmente con otras personas que no quería para liberar mi alma o mi espíritu del incesto como una penitencia que Frank me ponía. No podían haber parejas en el grupo, las parejas eran tomadas como un saboteo hacia el proyecto y siempre se incitaban a que las personas que querían estar dos tenían que agregar un tercero, sea hombre o sea mujer, porque la sexualidad allá adentro era totalmente libre. Él siempre me decía que él nunca iba a tener nada conmigo hasta que un día me dijo que era el premio mayor estar con él. Y recuerdo que sus 2 chicas me agarraron por las manos y me pusieron contra el piso y cuando sentí las manos del rasta me estaba bajando la falda y me estaba metiendo los dedos en la vagina y yo me quedé y dije, ¿qué es esto? Y él me dijo, cállate, te hago esto así porque tú vienes del abuso, por ende esto es lo que a ti te gusta. Si ella la ponen a hacer actos sexuales en contra de su consentimiento, entonces ya no solamente entramos en la trata, entramos en otro tipo de delitos, prostitución forzada, esclavitud sexual, inclusive encuadraría más, eso sí son delitos previstos en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. La esclavitud sexual, perfectamente configurada, si graban videos y toman material fotográfico, también pornografía, dependiendo de la edad, también agravaría, por supuesto, los delitos. Como productor audiovisual, captan a chicas con falsas promesas de trabajo. Fotografían sus partes íntimas para utilizar estas fotos en un libro de vaginas que está realizando este hombre. Y además, el maestro
está obsesionado con pintar mujeres desnudas. Cosas que me pedían que pues hoy sé que son un delito, como buscar chicas para tomarle fotos en la vagina, para un libro que él supuestamente estaba haciendo, y que él me agarraba a mí y me decía, por favor, hazlo, porque es parte de mi investigación. Ahora bien, esas promesas, esas coacciones, ese engaño también encuadra en el tipo penal de trata de personas, establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Ese delito, desde el punto de vista de la tipicidad penal, es mucho más completo, inclusive más completo que el delito de trata de mujeres previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En esta secta están totalmente prohibidos los noviazgos. Para Francisco, de ahí nace la familia, y él tiene un especial desprecio por esto. Pero lo extraño es que él es el único que puede tener esposas, e incluso, aparentemente, tiene 2. Y yo tenía como un año viviendo a ZPG cuando entra Michelle, y bueno, ya entró para pues volver ZPG una locura porque Dominic se ponía súper molesta con celos y eso, pero bueno, él las encerró a las 2 en un solo cuarto por demasiado tiempo y no las dejó salir, de que ellas tenían que convivir porque iban a ser parte de él. Ahora bien, ¿quién es Francisco Márquez? Nació el 9 de abril de 1979. Fue estudiante de psicología de la Universidad Arturo Michelena. Al chequearlo en la Federación de Psicólogos de Venezuela no aparece registro alguno de él. Según el testimonio de una de las víctimas, Francisco tenía una tesis aprobada en esta universidad, mas no logramos obtener respuesta de esta casa de estudios para confirmar si efectivamente se graduó como psicólogo. Si tiene conocimiento o si está preparado académicamente de alguna forma en todo lo que tiene que ver con la detección de personalidad, de trastornos, de debilidades del otro, bueno, la cosa se empeora, la cosa se pone peor. ¿Por qué se pone peor? Porque entonces esa persona va a utilizar el entrenamiento para su propio provecho. Utiliza todo el entrenamiento del conocimiento psicológico para detectar debilidades, falencias o vulnerabilidades en terceras personas. Y en vez de abordarlos terapéuticamente, simplemente utiliza esas deficiencias para controlar, para manipular y para ejercer el chantaje coercitivo en las personas que van a formar parte a futuro de esa secta. Márquez ha mantenido por más de 7 años una fachada falsa de ZPG como productora audiovisual, pero en realidad se trata de una secta coercitiva que presuntamente mantiene a 12 personas o más encerradas y apartadas de su familia, dominadas psicológicamente. Hay muchas personas que están allá adentro que pues más nunca vieron a sus familiares, y hay familias que a veces yo me las consigo en la calle y me dicen, ¿cómo puede ser que saliste de ahí? Yo necesito que mi hijo salga, pero lo he ido a buscar y ni siquiera me dejan verlo. Y si alguien ahí llama, algún familiar llama o toca el portón, siempre responde otra persona o le dicen como que tu hijo no te quiere ver o él está bien, respeta la decisión que él tomó. Bajo esta falsa fachada, reciben las instalaciones del núcleo a niños y adultos mayores. Además, alquila los espacios a distintas academias para actividades como yoga, telas acrobáticas, ejercicios, patinaje y pintura. Los vecinos de Guacara conocen lo que es realmente ZPG. 2 víctimas lograron salir de esta secta. Uno fue miembro fundador del proyecto inicial, apostó y dio su propio dinero para construir un sueño que se transformó en un encierro de 7 años. En el caso mío y en el caso de otros, de muchas otras personas, nos incitaron a vender nuestros bienes para invertirlos en el proyecto. Bienes, vehículos, propiedades, inmuebles, prendas de oro, dinero, ahorros. O sea, todo lo que tuviese un valor se vendía en pro al crecimiento del proyecto. Mientras que la otra víctima estuvo por 4 años dentro de este grupo coercitivo. Olvidó a su hijo, a su familia y se dedicó a producir dinero para el maestro y a cumplir cada uno de sus caprichos. Yo dejé de ver a mi hijo, lo tuve que dejar de ver a los 2 años y no lo vi más hasta que salí. Tú puedes salir de un grupo de esta naturaleza, digamos que por 4 vías.
Una, porque te expulsen. Puedes salir porque tú lo abandonas, escapas, huyes. Puedes salir por desprogramación, es decir, que empiezas a tener contacto nuevamente con el exterior de alguna manera, con personas que te están diciendo, oye, mira, eso que estás haciendo no es así, y la persona empieza a cuestionar, empieza a criticar lo que está sucediendo, o la disolución de la propia secta, del propio grupo, es decir, bien sea por la parte legal, porque descubren que están haciendo cosas que no deben hacer, que generalmente es así. Llegó donde estaban mis cosas, que era el mismo sitio donde estaban las cosas de todo, y empiezo a meter la ropa. Y ellos como que, yo recuerdo que al rasta le dijo una de las chicas de tenis. Y ella me empezó a empujar y a decirme, tú no te vas a ir a ningún lado. Hubo un momento en el que uno de ellos abrió la puerta y yo solamente vi la puerta y lo único que se me ocurrió fue pegar la carrera y ni siquiera pude llevarme nada. Yo solo corrí y con mucho miedo de que no me persiguieran. Recuerdo que me persiguieron como 2 cuadras y ya. Pero queremos que ustedes analicen. Este terreno entregado a forma de comodato, ¿quién le supervisa? ¿Quién hace seguimiento de esto? ¿Pueden estas personas vivir en este sitio si el acuerdo era totalmente distinto? La alcaldía está al tanto del giro que se le dio a esta zona psicogeológica. ¿En qué otros delitos estaría incurriendo? ¿Cuántas mujeres han sido captadas con falsas promesas de modelaje? Estas preguntas solo pueden ser respondidas por las autoridades competentes. Fíjate todas las circunstancias, delitos de corrupción, legitimación de capitales. Tenemos de posibilidad de trata de personas, violencia sexual, esclavitud sexual, violencia psicológica. Si hay menores de edad, trato cruel, tortura. También por estar siempre bajo la responsabilidad de esta persona también pudiera encuadrarse, si bien es cierto, no es funcionario policial o no es un funcionario del Estado, la ley prevé casos pues, donde personas se quedan bajo la custodia de alguien, también pudiera imputarse el delito de tortura, adicionalmente la trata de personas, trata de mujeres. Con este expediente queremos que las personas aprendan a diferenciar cuando se está manipulando su mente. Por favor, estén alertas ante personalidades que bajo el engaño se apoderan de la mente de quienes son vulnerables.